Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por estar conectados nuevamente con nosotros en la hora de la sostenibilidad. Hoy tenemos el gusto de contar nuevamente con nuestro ya amigo de la casa y un aliado muy importante para nosotros, al programa y para los agricultores, Camilo Andrés Carvajal Guerra. Camilo, ingeniero ambiental con especialización en legislación, sostenibilidad y responsabilidad social, muchísimos años de experiencia, más de 20 años de experiencia en general como profesional y 12 años de experiencia específica en temas pues de sostenibilidad, de responsabilidad, de equidad de género. Y actualmente Camilo es el líder técnico de validación y verificación del ICONTEC. Quiero decirlo, como muchos de ustedes lo saben, Camilo fue un aliado muy importante en el trabajo durante más de 3 años para conseguir este sello con la sostenibilidad, que como siempre hemos dicho, es el camino a la excelencia. Y hay que decirlo, Camilo, siempre en todas las reuniones hemos dicho que es el primer sello de esta naturaleza en América Latina. Y ahora que estuve en Atlanta en enero conversando con los brasileños y argentinos, el director de comunicaciones de Brasil me decía, no, yo creo que es el único sello en el mundo, no en América Latina, de esta naturaleza para un sector productivo. Y eso obviamente nos enorgullece y claramente nos pone un compromiso muy importante para las empresas avícolas. Es por tanto que hoy queremos nuevamente presentar esta importancia de la ventaja competitiva que significa el sello para los agricultores del país. Camilo, como siempre, muchas gracias por apoyarnos y estar con nosotros en esta hora de la sostenibilidad. Tiene la palabra. Carlos, muchísimas gracias por la introducción. Muchas gracias a los asistentes por participar de la hora de sostenibilidad. Gracias por esa percepción frente a cómo me reciben aquí normalmente en FENAVI y obviamente los productores y las personas que nos acompañan hoy en día. Para mí siempre será un orgullo pues participar de este tipo de espacios promoviendo todos estos temas que de verdad créanme que le hemos trabajado muchísimo para que hoy en día se convierta precisamente en eso, un factor diferenciador de competitividad en el mercado. Esto no es con el ánimo de segmentar o de priorizar productos, bienes y servicios de ninguna clase. Todo lo contrario, es con el objetivo de que todos podamos llegar a visualizar o visibilizar las prácticas en sostenibilidad que tanto trabajo le da al sector o le ha dado al sector demostrar de alguna u otra manera en el medio. Entonces vamos a tener una sesión interesante porque vamos a mirar esa importancia no solamente de la sostenibilidad, sino de los sellos y los certificados hoy en día como una herramienta precisamente de ventaja competitiva, ¿sí? Esto no se trata solamente de temas de precio, pero ya veremos ejemplos más adelante que nos demostrarán que todos son factores que suman precisamente en todo lo que queremos de alguna u otra manera entrar a declarar, a demostrar para poder tener algún tipo de participación en el mercado. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a iniciar con esta charla. Ya voy a apagar por aquí mi cámara, ya me vieron. Y precisamente vamos a empezar a diferenciar, porque normalmente pasa en el medio que todos hablamos de sistemas de gestión, de certificados, de sellos, de un montón de cosas, pero finalmente cuando vamos a la práctica no sabemos diferenciar unos de otros, ¿sí? Aquí pues hay unas definiciones clásicas que ustedes las pueden ir leyendo, yo les puedo ir contando que finalmente las certificaciones son de alguna u otra manera, ¿cierto? Procesos que terminan dando conformidad a productos, bienes o servicios o a procesos de que se están haciendo acorde con un referencial, una norma, una guía, ¿sí? Allí el ejemplo, pues, como más sencillo de traer en ese momento es eh, la ISO 9001, la ISO 14001, que es muy conocida por ustedes. Esos son certificaciones de sistemas de gestión que están enfocadas precisamente
a estos temas de referenciales. Uno, digamos, mal entendido desde la época en que nació, que fue la ISO 9000. La ISO 9000 es un sistema de gestión de la calidad. Las organizaciones en su momento, cuando empezó el boom de la calidad por todos lados, creyeron haber estado enfocándose en productos de calidad, pero resulta que la certificación del sistema de gestión lo que busca precisamente es que haya unos procesos organizados, una gestión del conocimiento de cada uno de estos procesos precisamente, ¿sí? Que den conformidad a que se está haciendo o que se están haciendo bien las cosas para entregar un producto, un bien o un servicio de alta calidad. No de calidad, ¿sí? De alta calidad. Esto no quiere decir que se eliminen los fallos, que se eliminen las no conformidades, que se eliminen los productos no conformes, etcétera, ¿sí? Para eso existe el sello de producto, que ya nos dice que el producto en sí es de calidad. Un sistema de gestión simplemente lo que nos ayuda es a identificar en cada uno de los procesos donde hay oportunidades de mejora y de qué forma garantizamos que la información esté disponible en cualquier momento para cualquier persona, ¿sí? La certificación ISO 9000 en ese caso le daba orden a la casa, pero si ustedes, por ejemplo, entran a la habitación de los que tenemos hijos, ¿sí? Ustedes le enseñan orden, le muestran cómo están ubicadas las cosas en su habitación, pues obviamente él va a tener un sistema de organización, mas no quiere decir que lo que él haga en su colegio, en sus tareas, en sus deberes, sea de calidad, ¿sí? Simplemente va a tener los medios para que eso se dé. Ya si se da o no, ya es otro cuento. Entonces, ahí hay un detalle importante en el tema de certificaciones, vuelvo y reitero, es un proceso que se lleva a cabo para determinar conformidad frente a requisitos que se establecen desde los procesos para toda la organización. Ahora, los sellos finalmente son distintivos o pequeños logotipos que declaran o que soportan una información específica, ¿sí? Entonces, el sello de calidad de producto va enfocado única y exclusivamente al producto, independiente de si tiene o no tiene sistema de gestión de la calidad, ¿sí? Sello ambiental colombiano va directamente enfocado a un producto y no a que tenga un sistema de gestión ambiental, ¿sí? Independiente de si lo tiene o no lo tiene, el producto cumple con unas características básicas para obtener ese sello. Hoy en el mundo contamos con más de 400 sellos, inclusive ya contamos con muchos más sellos o certificaciones con la que las compañías hoy pueden validar acciones o compromisos de sostenibilidad. El más, digamos que una de las iniciativas más nombradas y más mencionadas en los últimos años es el Dow Jones. El Dow Jones es un índice de sostenibilidad de las empresas que cotizan en bolsa y allí hemos escuchado que está Grupo Nutresa, Grupo ISA, Bancolombia, en fin, una cantidad de organizaciones que lo que ha denotado esto es que la sostenibilidad es un tema precisamente de organizaciones grandes, de multinacionales, o de organizaciones con músculo financiero y finalmente pues de eso no se trata. La sostenibilidad finalmente termina trasladándose a la cadena de valor porque esos mismos índices que hoy en día le exigen a la organización, a la empresa ancla o a la empresa multinacional que tiene que tener ciertas prácticas, le exigen que trabaje en la misma dirección con su cadena de valor. ¿Y quiénes son su cadena de valor? Pues sus clientes, sus proveedores, sus terceros, sus aliados, ¿sí? Que son los que finalmente ponen a funcionar o generan riesgos críticos dentro de la operación de cualquier tipo de negocio. Entonces, desde esta perspectiva y asumiendo un reto que está, digamos, en transición durante este año, y esto es una primicia para ustedes, se los voy a contar porque pues esto también nos ayuda a clarificar un poco el panorama, y es que la norma 17029, ¿sí? La norma ISO IS 17029 nace precisamente a raíz de que en el mundo estamos autodeclarando o dándole atributos a bienes, productos y servicios que no tienen una validación por un tercero, ¿sí?
Eso es como cuando llegaba uno al colegio diciendo yo soy el mejor, o cuando un producto dice soy libre en gluten, o cuando un servicio dice este servicio se presta en el menor tiempo posible, ¿sí? ¿Cuáles son los parámetros que determinan o quién está diciendo realmente que eso es cierto? ¿Sí? Eso lo utilizamos en muchas ocasiones como estrategias de mercadeo, de marketing y demás, simplemente para ganar adeptos o para ganar participación en el mercado. Entonces, la 17029, que hoy en día pues está en transición para todos los organismos de validación y verificación como nosotros, como lo somos Icontec. Entonces, tenemos que adoptar precisamente servicios enfocados a validar este tipo de declaraciones que se hacen, ¿sí? Y digamos que la primera que empezó es el tema del gluten. Hoy en día la mayoría de los alimentos dicen que son gluten free, ¿sí? Pero vamos a generar algún tipo o vamos a buscar algún tipo de verificación con respecto a esto o que alguien diga distinto a la empresa que lo está generando que es gluten free y no lo encontramos, ¿sí? En el sector avícola, por ejemplo, vemos mucho el tema del omega 3, ¿cierto? ¿Quién sabe cuánto es el contenido de omega 3 en un huevo? ¿Sí? Estamos diciendo que lo contiene y seguramente será así, pero no lo podemos decir nosotros mismos. Entonces, para eso son las certificaciones y los sellos. Tienen que dar información precisamente al consumidor, al usuario, al cliente, etcétera. De alguna u otra manera, hoy en día les cuento, hoy en día se va uno para los almacenes de grandes superficies, donde se hace mercado y donde se toman decisiones precisamente frente a bienes, productos y servicios y nos hemos dado cuenta que el tiempo de mercado aumentó con respecto, eso fue un estudio que salió en 2021 y con respecto al 2015 el tiempo ha subido considerablemente. El estudio de 2015 dice que una persona que se paraba en una góndola directamente a mirar un sinfín de productos que tenían allí contenidos de diferentes marcas, ¿cierto? Se demoraba aproximadamente en tomar una decisión 22 segundos. O sea, uno se para en la góndola, cuenta en 22 segundos, uno en 22 segundos no lee, uno en 22 segundos no compara, o puede que simplemente compare un atributo. ¿Cuál atributo? Lo más sencillo, el precio, ¿cierto? Ahora bien, en los últimos 6 años, precisamente, para el último estudio del 2021, nos dimos cuenta, o se dieron cuenta las personas que realizaron este estudio, que, que había aumentado el tiempo en que se demora una persona en tomar una decisión, de 22 segundos a minuto y 3 segundos, ¿sí? Entonces miren que ya es un tiempo más considerable donde yo puedo leer tablas nutricionales, donde yo puedo leer atributos, donde yo puedo mirar sellos, donde yo puedo mirar precio y tomar una decisión fundamentada en un consumo consciente, ¿cierto? Estamos retrasando, digamos que estamos retrasando un poquito como esa ganancia que habíamos tenido hasta 2021 con lo que ha sucedido durante los últimos años en materia de incertidumbre y demás, pues obviamente estamos nuevamente, bueno, y el tema de inflación, pues que ha sido súper importante, pues nos estamos devolviendo un poquito en basar o en fundamentar la decisión de compra desde el precio. Aún así, el público o el cliente o el consumidor consciente ha crecido, ¿sí? Entonces miren que esto precisamente no realmente puede decir uno que la fundamentación de la toma de la decisión es solamente el precio, sino que ya hay unos factores y unos atributos del producto que llevan precisamente a tomar esa decisión. Y aquí es donde aparece el tema de ventaja competitiva y seguramente ustedes son unos duchos en estos temas de ventaja competitiva, análisis de mercado, tendencias, benchmarking funcionales, comparativos, etcétera, ¿sí? Pero finalmente la ventaja competitiva lo que hace es determinar el éxito o el fracaso de una organización, ¿sí? Una organización sostenible, y cuando hablo de sostenible no quiere decir sostenible ambientalmente, no, sostenible es que dure y perdure en el tiempo. ¿Sí? Lo que pasa es que el concepto de sostenibilidad va un poco más allá, porque el concepto de sostenibilidad no es solamente que perdure de manera económica, sino que garantice también un relacionamiento adecuado con lo que define a comunidad o con la sociedad y que adicionalmente tenga un buen trato del entorno, ¿sí?
Ahí es donde la sostenibilidad se hace importante porque empezamos a entender que lo ambiental y lo social suman dentro del direccionamiento estratégico de una organización y contribuyen al tema económico, ¿cierto? Entonces, para que una empresa precisamente pueda subsistir en cualquier tipo de mercado competitivo, pues obviamente el objetivo es superar a los competidores o estar al mismo nivel, ¿sí? Y para eso necesita desarrollar esa ventaja competitiva y que lo reconozcan. Últimamente hemos escuchado mucho escuchar el tema de marca empleador, por ejemplo, ¿sí? Que ya no va enfocado directamente al producto, sino en las garantías que ofrece una organización para sus empleados, la forma en que los trata, el bienestar, la calidad de vida, el equilibrio entre lo que es la vida laboral, personal y familiar. Hay una norma que hace mucho tiempo existe en Colombia y que la conocen mucho los productores del agro, que es el tema del Global Gap. Cuando yo empecé en estos temas de certificaciones y demás, esa norma, yo empecé también por ahí. Esa norma se llamaba EUREP Gap y era el protocolo de exportación de frutas, hortalizas y verduras. Y pues yo tuve la fortuna de implementarlo y de ayudar en su implementación en el sector bananero en el Urabá antioqueño. En ese entonces se desconocía muchísimo precisamente de las condiciones laborales que allí existían, ¿sí? Y lo que busca el consumidor y el comprador europeo es tener certeza de que el dinero y el producto que está invirtiendo, que está comprando, pues obviamente venga de buenas fuentes. Ellos se iban precisamente con esa certificación garantiza que hasta la empresa tiene que propender por el bienestar en la casa de cada uno de los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que obviamente el sueldo les sirva para mejorar su calidad de vida, que el salario sea adecuado y demás, ¿sí? Entonces, y en esto hay de todo. Hay empresas simplemente que cogen y lo implementan porque les tocó, montan un sistema de gestión allí asociado pues al tema de bienestar y demás, pero finalmente lo montan de papel, ¿sí? Que en el tiempo puede funcionar la primera, puede funcionar la segunda, en eso no discuto absolutamente ni un solo ápice de la realidad, pero para la tercera vez seguramente el modelo se cae porque no podemos sostener algo que no tiene fundamentación. Esas han sido premisas precisamente que ha trabajado el doctor Michael Porter desde hace mucho tiempo, o sea, desde los años 80 viene mostrando desde sus teorías que el tema de valor compartido es importante para la sostenibilidad y para la ventaja competitiva de cualquier organización. Entonces, aquí vamos a mirar desde el punto de vista de la competencia y seguramente ya más adelante vamos a llegar al tema de nuestro sello avícola, que es precisamente lo que hoy nos atañe hoy nos trae pues a esta hora de la sostenibilidad. Entonces lo vamos a ver desde una perspectiva de la competencia. Esto quiero que se lo graben, se los voy a leer textual, porque es la premisa fundamental de los sellos y las certificaciones. Y es una de las razones por la cual existen estos sellos y certificaciones, es por el deseo de que las organizaciones ganen legitimización ante sus grupos de interés, mostrando que sus productos, bienes o servicios provienen de fuentes responsables con el medio ambiente, eh, digamos que de alguna u otra manera que estén alineados con el tema de comunidades vulnerables y la responsabilidad se extiende a diferentes eslabones de la cadena de valor, como la producción y la comercialización. O sea, esto no es un tema de una sola persona, no es un tema de un grupo de personas, esto es un tema de organización y de alguna u otra manera de cadena de valor, ¿sí? Entonces, entendamos que esto lo que busca es legitimizar lo que yo hago, mi producto, bien o servicio y mi actividad principal ante las personas, entidades, instituciones u organizaciones que compran, adquieren o consumen mi producto, bien o servicio. ¿Sí? Entonces, aquí les traigo varios ejemplos, pero antes de entrar en estos ejemplos, eh, normalmente vámonos a la etapa de la adolescencia. En la etapa de la adolescencia, tanto hombres como mujeres nos gusta vernos bien, vestirnos bien, oler rico, ¿sí? Para ser de alguna u otra manera mucho más atractivos para las otras personas, ¿sí? Independiente pues del gusto y de lo que le guste a cualquiera. Los hombres nos echábamos un buen perfume, para nosotros era importante eso, nos poníamos una buena ropa, en algún momento pues exageraban y llegábamos a rayar en lo marquillero,
pero finalmente esa era una inversión que estábamos haciendo para ser, entre comillas, la mejor opción del mercado, ¿cierto? De acuerdo a las características, un mismo producto, bien o servicio o una misma persona no le llena todas las expectativas a otra, ¿sí? Y en eso se trata precisamente la variabilidad del ser humano. La variabilidad del ser humano es tener expectativas y necesidades diferentes que cambian por la ubicación geográfica, em, por las condiciones en las que creció, por muchos factores que infieren precisamente en esas decisiones de selección de algo, ¿sí? Con lo que dicen por ahí, ¿qué tal que a todos nos gustara lo mismo? ¿Qué embale tan tremendo, no? Entonces, en ese orden de ideas, de eso se trata la ventaja competitiva, ¿cierto? De poner toda la carne en el asador, pero que yo sea diferenciado o que sea reconocido por algo en particular. Entonces, los tipos de ventaja competitiva que hoy conocemos en el mercado son dos: el liderazgo en costos, que finalmente para el sector en el que estamos está casi que muy estandarizado, y lo que nos va a llevar precisamente a ser competitivamente ventajosos unos de otros es el tema de la diferenciación, y por eso inclusive traigo aquí una de las marcas pues que está ahí, es la marca de la federación, ¿cierto? Porque la federación FENAVI ha tratado precisamente de que todo esto sea en pro de ustedes. Entonces, por ejemplo, si yo les preguntara, Harley Davidson, ¿qué vende? Alguien que me quiera contestar así de rapidez. ¿Qué vende Harley Davidson? ¿Tan tímidos? Por Carlos, acá nos colabore dicen usted, que pues. moto, Listo, muy bien. Entonces, motos, ¿cierto? Pero resulta alturas. que no, ¿sí? Resulta que no. Si ustedes se dan Es como cuenta, un estilo, Harley ¿no? Davidson exactamente nos vende un estilo de vida, ¿sí? Llegar a comprar una moto Harley, digamos que hoy en día una moto Harley Davidson no es sinónimo de exclusividad, pero el estilo de vida del camino, de la chaqueta, de la indumentaria, del andar en combo, de los paseos, etcétera, es lo que me está vendiendo Harley Davidson, ¿sí? Entonces, me está vendiendo una experiencia, no me está vendiendo el producto en sí. Coca-Cola toda la vida, desde que yo estoy chiquito, nos ha vendido la chispa de la vida, a pesar de que sabemos que es dañino, que le quita el óxido a los tornillos, que sirve para aflojar cosas, pero Coca-Cola ha vendido la chispa de la vida, ¿sí? Y con ese cuento de la fórmula del jarabe, pues, que le metieron misterio y todo eso, pues de alguna u otra manera incrementó ese factor diferenciador en el mercado, y por eso le ganó durante muchísimo tiempo hasta hoy el mercado a Pepsi, por ejemplo, ¿cierto? Sabiendo similar, porque no puedo decir que sepan a lo mismo, pero sabiendo de una forma similar. Entonces, Coca-Cola también nos vende una experiencia, entre comillas, única, ¿sí? Si nos vamos a Pintuco, Pintuco, ¿quién se sabe el lema de Pintuco? Eso es como el de la vivienda también, el de la casita roja. Pintuco es el color de la calidad. ¿Por qué? ¿Cierto? Pero nos vendieron que era el color de la calidad. Sáquele hoy en día a una persona que Pintuco es la mejor marca de pinturas que hay. Pueden haber otras mejores, pueden haber otras con otro tipo de atributos. Ya cuando uno entra a mirar atributos, pues ya uno va y elige lo que en realidad necesita, que sea funcional y que cumpla con sus expectativas. Pero Pintuco nos vendió toda la vida que era el color de la calidad. Vuelvo y reitero, una experiencia. No nos está vendiendo solamente el producto. El producto finalmente tiende a ser una causalidad de esa experiencia que nos están vendiendo, ¿cierto? Entonces, la diferenciación hoy no es un valor agregado en el costo económico del producto, ¿sí? La diferenciación es un valor agregado en la experiencia que se vive cuando yo adquiero o consumo un producto de este tipo, de cualquiera de estos que están aquí. Vámonos a un ejemplo negativo, por ejemplo, de lo que le pasó a Bancams hace unos años atrás, con todo el tema de las trazas de metales pesados que tenían su producto, trazas de aluminio, ¿sí? ¿Cuánto mercado, cuánta participación en el mercado perdió Bancams en ese entonces? Un 17% de participación a nivel mundial. A nivel mundial.
Eso es un montón de plata, ¿sí? Y hoy en día las personas abrieron un poquito más el espectro y ya no solamente miran a Tumbancamps, ya miran otras marcas porque precisamente tienen de alguna u otra manera una experiencia negativa, ¿sí? Y ahí, en experiencias negativas o positivas, llegamos a cómo crear confianza precisamente en consumidores, usuarios finales, clientes y demás, ¿sí? Entonces aquí es donde a las organizaciones de cualquier tipo nos obliga, el medio nos obliga a conocer el cliente y a conocer el mercado, cómo se mueve, ¿sí? A tener con ellos y con nuestras partes interesadas una comunicación transparente que dé cuenta de lo que mi organización realmente es y que el día que a mí yo le abra las puertas a un cliente extranjero, a un cliente interino, vea exactamente lo mismo que yo comunico en mis informes de rendición de cuentas, en mis reportes, en mi reporte de sostenibilidad, en lo que yo tenga, que haya una comunicación transparente de lo que es, ¿sí? Que hayan unas declaraciones que estén fundamentadas y soportadas no solamente en lo que yo diga, ¿sí? Porque yo de mí puedo decir muchas cosas. Yo puedo decir que soy el mejor matemático, ¿sí? Y lo puedo vender y puedo montar una estrategia alrededor de eso. ¿Y quién me va a decir a mí que no? ¿Sí? Entonces, precisamente lo que les decía ahorita, la 17029 viene con fuerza precisamente a evitar que se hagan estas autodeclaraciones de situaciones que no se pueden comprobar o que no tienen mecanismos de comprobación, ¿sí? Y por último, la fórmula para crear confianza es precisamente proporcionar experiencias, ¿sí? No solamente la venta del producto, bien o servicio, sino proporcionar una experiencia, ¿sí? Y ustedes tienen un factor muy fundamental y positivo del lado de ustedes, que es el tema de la seguridad alimentaria y digamos del valor nutricional del producto que hoy en día es el huevo, el pollo y obviamente lo que hay detrás de todo esto que es el tema de mejoramiento genético, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, miren, yo creo confianza si cumplo con estas 4 directrices básicas en el mundo de la ventaja competitiva, ¿sí? Y derivado de esto está el factor reputacional. Miren lo que hablábamos de Bancamps, ¿sí? Perder confianza es perder dinero, perder la reputación, eso es lo más difícil de volver a recobrar en caso de que se pierda, ¿sí? La reputación finalmente es la credibilidad de todo lo que hace la marca de su producto, bien o servicio, ¿sí? ¿Cuántas marcas no se han acabado por temas de corrupción, por temas de soborno, de lavado de activos? Hace mucho se fue de aquí una marca que era Chiquita Banano, Chiquita Brands, ¿sí? De Urabá se fue, porque allá les obligan a los productores a pagar vacuna, vulgarmente lo que se llama la vacuna, y seguramente muchos de ustedes sabrán qué es eso, ¿sí? Pero eso pues para el mercado internacional se entiende como colaboración con grupos al margen de la ley, ¿sí? Por tanto, le tocó irse del país para evitar perder ese factor de confianza y reputacional en el mercado internacional. Consideraron que la participación en el mercado colombiano no era suficiente pues para perder por reputación los demás. Aquí juega un papel muy importante el tema de transparencia, ¿sí? El tema de transparencia no es más que yo estar tranquilo. Todo lo que tiene que ver con soborno, corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo. Todos hoy en día en Colombia hablamos muy fácil de corrupción, por ejemplo. Hablamos de corrupción en el gobierno, hablamos de corrupción en los altos mandos, en las administraciones municipales, en las gobernaciones. El popular CBY, con eso no me quiero ni ganar enemigos, ni mucho menos, ¿sí? Eso ha existido toda la vida, pero resulta que pensamos que no es sino allá, ¿sí? Que la corrupción no se da sino a ese nivel, en los contratos grandes y multimillonarios, donde yo listo, aseguro digamos que la continuidad de mi generación por 2 o 3 generaciones más, con 2 o 3 contratos que logre capturar de esa manera. Pero resulta que todos en algún momento hemos realizado actos de corrupción o de soborno, ¿sí? Yo sé que algunos de los que están o de los presentes que están aquí tienen
tienen hijos, tienen la fortuna de tener hijos, los que no lo tienen tampoco los voy a evangelizar en el tema, porque es un tema también bastante complicado. Y ¿cuántos no le hemos dicho a los niños, almuerce y le doy esto, cumpla con sus deberes y le doy lo otro, te voy a premiar si tal cosa, ¿sí? Si nos vamos a la explicación sencilla de lo que es soborno, pues todos los días sobornamos, pero se nos hizo paisaje, porque el soborno solamente está en las altas esferas. Ahora, la corrupción. Yo me he sentado, cuando voy a hacer la revisión técnico-mecánica del carro, me he sentado y he estado mirando pues con detenimiento y me paro a mirar pues como los análisis que realizan y todo este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces pasa el señor con su vehículo no muy moderno y le dice al técnico, no, el carro definitivamente no pasa, pero tráigamelo mañana, pasa 150.000 y yo con mucho gusto le cambio los valores. Pero como yo no estoy afectando a nadie con eso, o el Señor no está afectando a nadie con eso, simplemente estoy buscando mi beneficio propio y no le estoy haciendo daño a nadie, pues acepto la oferta. Me están sobornando y segundo, yo estoy pagando. Entonces estoy siendo corrupto precisamente de una acción y de un principio de legalidad. O sea, no estoy cumpliendo con la legalidad. ¿Sí? Entonces, actos de este tipo se presentan a diario. Eso no es solamente el gobierno. ¿Sí? El solo hecho, y puede que sea por escasez o por abundancia de escasez también, ¿cierto? Em, venga, le doy 500 y me monta por la de atrás. Lo mismo, ¿sí? Independiente de lo que haya de fondo, pues en un tema de estos. Entonces, esto para decirles, la reputación y la confianza es un hilo muy delgado que se puede romper en cualquier momento y precisamente yo me tengo que blindar como organización para que esto no me llegue a pasar. Hace unos años tuve la oportunidad de realizar una auditoría en Jumbo a una empresa que fabrica neveras de estas que ustedes ven en los bares y todas esas chiquiticas donde tienen metidos pues las Heineken, las Stella Artois y todo este tipo de cosas que hacen cavas inclusive para vinos y demás. Ellos están ubicados cerca a un cuerpo de agua. Yo me senté a revisar un referencial internacional que se llama SEDEX, que es una iniciativa de evaluación de proveedores, y nos sentamos a mirar esos temas y de alguna u otra forma pues me senté con el gerente y le dije, mire, ustedes tienen un riesgo aquí muy alto que yo no lo veo evidenciado en ninguna parte y es el tema de las inundaciones o que pueda suceder algún tipo de catástrofe por la creciente del río. Me dijo, no, aquí nunca ha pasado eso. Nosotros, pues definitivamente, pero mire, eso lo soluciona muy sencillo. O sea, de manera preventiva, aquí simplemente es un movimiento de tierra, armar un jarillón, tener o por lo menos hacer un estudio de la creciente a los 25, a los 50 o a los 100 años del río para mirar si tenemos ese riesgo. No, 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 eso a mí nunca me ha pasado, entonces por eso no lo tenemos contemplado. Nosotros llevamos aquí más de 10 años ubicados, entonces, bueno, la historia me dará la razón. Listo. 2 años después, pues esto es digamos que es un modelo que se valida cada 2 años, entonces a los 2 años me tocó volver. Cuando empecé en la reunión de inicio, las primeras palabras del gerente fueron, ¿otra vez usted? Ya estaban ubicados en otra sede. Yo dije, esta gente se amplió, le ha ido bien en el negocio, chévere. Y me dijo el gerente, ¿otra vez usted? Yo, ¿cómo así que otra vez yo? Sí, usted fue el que me echó la sal. Usted se fue, a los 3 meses nos inundamos. ¿Sí? Entonces, no es que yo no hubiera tenido en cuenta ese tipo de cosas como organización, sino que el auditor fue y le echó la sal, ¿cierto? No nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades y aquí no se trata de pensar de manera negativa, ¿sí? Pero se trata de pensar de la forma más desfavorable y trabajar con el escenario más desfavorable para poder crear no solamente confianza a nivel interno, sino también de generar y proyectar confianza a nivel externo, porque la reputación viene de eso. ¿Cómo elegir una certificación o un sello? ¿Cierto? Dependiendo. Hoy en día nos damos cuenta que en el mercado las organizaciones de alguna u otra manera eh, eligen no de manera funcional, sino de acuerdo a lo que esté haciendo mi competidor o a lo que el mercado de alguna u otra forma esté pidiendo, pero nunca lo hago por convencimiento propio. ¿Y qué terminamos diciendo? Estoy trabajando para el sistema. Esto simplemente me llenó de papeles. Pero resulta que cuando yo voy a mirar la guía o la norma que se está implementando,
Ahí no le dice llénese de papeles o haga 50 formatos para para cumplir un requisito. Ahí simplemente le dice a la empresa, cumple el requisito, ¿sí? Ya la empresa define cómo lo va a cumplir. Entonces, ¿quiénes son los que nos llenamos de formatos, de procedimientos, de procesos y demás? Nosotros mismos, ¿sí? Porque nos dijeron en algún momento así se hace, y la práctica más común hace unos años atrás era, venga, usted que ya montó el sistema, venga, móntemelo, venga, présteme cómo montarlo, yo hago lo mismo, copiaba procedimientos, ajustaba a mi actividad principal y listo. Y después decía que es que esto es muy complicado, ¿sí? Entonces, básicamente son 5 puntos. Uno es la información exigida, ¿cierto? Si me lo están pidiendo, ¿qué me están pidiendo? ¿Cuál es la información que me están exigiendo para yo garantizar que estoy escogiendo una certificación o un sello adecuado? ¿Sí? La rigurosidad de la evaluación, en muchas ocasiones ni siquiera nos fijamos en eso. Hay entes certificadores, todos los que ustedes quieran, pero finalmente el que le sirve a la organización es el más barato y no el que en realidad lo rete o sea riguroso en los procesos de evaluación. De hecho, le dicen, es que con X es más difícil que con el otro. Entonces, yo le recomiendo que lo haga con este y que pida a este que es auditor, que es una madre y lo deja pasar más fácil, ¿cierto? O sea, estamos abocados al facilismo. Entonces, la rigurosidad de la evaluación, de acuerdo a esas metodologías que están estandarizadas, pues obviamente el resultado será mejor, ¿sí? Y no se trata solamente la rigurosidad no se trata solamente de un ejercicio de varilla o un ejercicio punitivo o inquisitivo, no, todo lo contrario. La rigurosidad también permite tener una conversación diferente alrededor de cualquier cumplimiento de requisito, ¿sí? Hablemos del tema de cambio climático, ¿por qué no lo está contemplando? ¿Por qué no lo está contemplando desde hoy que es voluntario, por ejemplo? ¿Sí? Y va a esperar hasta 2025 que sea obligatorio porque el gobierno se comprometió con unas metas para 2030 y no las ha cumplido. ¿Y a quién le va a tirar el chuzo? A las organizaciones, ¿sí? Entonces va a sacar una ley que los va a abrochar a todos y que les va a poner a hacer inversiones en muy corto tiempo, ¿sí? Que son inversiones que tienen un periodo de retorno mucho mayor y que o quiebra la empresa o no voy a tener capacidad de hacerlo, ¿sí? Entonces yo más bien me voy a quedar esperando a que me caigan, como pasa en muchas ocasiones. La valoración integral, ¿cierto? Dependiendo de lo que se necesite, yo que necesito desde la dimensión social, ambiental, económica, ¿sí? Asegurar que sí de verdad tenga valor para la empresa. Es que esto no se lo inventan porque sí para ganar plata. Vuelvo y les reitero, se lo inventan precisamente porque las organizaciones, entidades e instituciones necesitan realizar declaraciones y validaciones de que están haciendo las cosas bien. ¿Sí? Puede que yo diga que las esté haciendo bien, pero un ojo externo puede identificar muchas oportunidades de mejora que a futuro me pueden garantizar una ventaja competitiva y una permanencia en el sector en donde estoy trabajando, me estoy desempeñando. La independencia de quienes realizan la evaluación. O sea, eso no lo hago con los amigos, ¿sí? Yo puedo conocer muchas marcas y que ahí adentro pueden trabajar personas que yo conozco y demás, pero uno busca precisamente que la evaluación sea independiente y finalmente que el distintivo, sea una certificación, un sello, esté alineado con mi estrategia. Hoy somos pobres y lamento tener que decirlo así de manera tan cruda. Somos pobres en el direccionamiento estratégico, nos quedamos en las épocas de la misión y la visión. Y una visión a 5 años o a 3 años, o inclusive empresas que ni siquiera tienen una planeación estratégica y dicen que tienen planeación estratégica anual. Eso no existe, ¿sí? La estrategia precisamente es el cómo voy a llegar yo a subsistir durante los próximos 5 o más años. Hay empresas que tienen estrategia a 10 años. Sí, obviamente la recalculan en la mitad cuando de alguna otra forma ven o que están logrando o que no están logrando, pues hacen un recálculo y vuelven y enfilan o enrutan la organización en lo que se está buscando, ¿sí? Pero lo tienen claro. ¿Qué pasa cuando yo no tengo claro a dónde quiero llegar? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿sí? No, es que soy una empresa familiar y siempre lo hemos hecho así. Sí, pues la empresa familiar termina quebrándose porque no es como siempre lo hayan hecho, sino como el mercado me esté mostrando hacia dónde vamos. Hoy en día, por ejemplo, los riesgos emergentes, el principal es el cambio climático, el segundo es la variabilidad económica que existe o la incertidumbre económica que existe, ¿cierto? El tercero es todo el tema de la salud pública.
Y con esos 3 yo puedo jugar en un horizonte estratégico. Miren que ahí están contenidas las 3 dimensiones: salud pública social, variabilidad económica económico y todo el tema de cambio climático, lo ambiental. Entonces no estamos hablando carreta cuando hablamos de sostenibilidad. No es una moda, no es una tendencia, no es de los grupos empresariales grandes ni de las multinacionales. Vuelvo y reitero, esto es un tema que nos toca a todos. Y la tarea que hemos tenido precisamente, o que realizamos durante estos 3 años con este diseño, fue precisamente eso, ¿sí? ¿De qué forma le vamos a aportar al sector avícola para que visibilice todo lo que está haciendo? ¿Sí? Porque todo el mundo, de alguna u otra manera, dice, subí el huevo. Y detrás de subir el huevo o el pollo, ¿qué hay? ¿Sí? Nadie sabe. Hemos hecho, hemos comunicado ese, no, nadie sabe. ¿Sí? Nadie sabe que somos un país que depende precisamente de insumos extranjeros para poder generar la torta de soya, para poder generar el alimento concentrado, para muchas cosas. Nadie lo sabe, todo eso cree que eso sale de aquí, ¿sí? La gente piensa que detrás de un huevo no hay sino una gallina. Tristemente es así, ¿sí? Pero finalmente, como estamos viendo un crecimiento en la conciencia del consumidor, pues obviamente tenemos que darle herramientas para que tome una decisión acertada frente a nuestro producto. Estos son ejemplos de sellos y certificados. Yo les hablé por ahí del sello ambiental colombiano. Aquí está el sello de Fairtrade, que es comercio justo, el Rainforest Alliance, que es un sello internacional que se da para la conservación de cultivos del sector agro. Sistemas de gestión como la ISO 9001, la ISO 14001, la SR10, que es una norma certificable una guía certificable, digamos, hija de la ISO 26000. Están los sellos, el avícola, el sello de sostenibilidad y conteo. O sea, son ejemplos de lo que ustedes pueden ver en el mercado que se puede ajustar a sus expectativas y necesidades. ¿Qué necesitamos con esto? Pues obviamente lo que estamos buscando hoy y necesitamos es generar grandes impactos, ¿sí? Grandes impactos, ¿qué es? O sea, recuperarnos de la crisis ambiental en la que estamos. Ustedes no han visto, yo creo que ustedes se han dado cuenta de la variabilidad climática tan brava que vamos, ya no diferenciamos ni siquiera un fenómeno de la niña y del niño. Ya no tenemos épocas de sequía, no, ya es lo que caiga, ¿sí? Muy marcados en ciertos territorios, no tan marcados en otros, unos más afectados que otros por tiempos secos, otros más afectados que otros por tiempos de agua. Entonces, esa variabilidad climática ya nos afecta. Lo que normalmente estábamos hablando hace unos 10 años de que iba a ocurrir en 50 ocurrió en 20 y aceleramos el proceso. Y el proceso se está acelerando desde toda la... Yo no he visto, yo creo que ustedes tuvieron la oportunidad también de discutir mucho el tema cuando alguien, una los ilustres personajes que existen hoy en el gobierno nacional, habló de la desaceleración de los mercados, que todos los mercados deberían desacelerar, ¿sí? Eso no es una idea loca, créanme. No comparto mucho de su dogma y de lo que declara, pero finalmente ahí tiene razón, ¿sí? Yo no he visto la primera empresa hoy en día que diga que va a mantener el presupuesto de ventas igual al del año inmediatamente anterior, o que por el contrario lo va a hacer menor, ¿sí? Todas las empresas hoy en día buscan crecimiento rentable, ¿sí? Todos los años vamos a crecer un tanto por ciento de participación en el mercado, en la rentabilidad, en el EBITDA, en el ROA, etcétera. Sí, pero ninguna decidió mantenerse, ni siquiera en época de pandemia que fue tan complicado. Y vimos crecimientos exagerados, o sea, es que fue de los pocos países que tuvieron crecimiento en pandemia. ¿Y dónde nos tiene eso con un nivel de inflación del 13.28 para febrero, no? O sea, estamos pagando los platos rotos de querer siempre ser los mejores y estar por encima de. Entonces, todo esto precisamente nos pone a pensar, y yo no estoy diciendo, no, es que las empresas se hicieron para eso, para ganar plata, para pagarle a sus empleados de manera oportuna, ¿sí? Pero necesitamos realmente generar grandes impactos alrededor de muchas cosas. Hoy en día, ustedes lo deben saber más que yo, estos son los factores que están influyendo en la decisión de compra de las personas que están realizando
la visita a estos almacenes de grandes superficies y que pasaron de demorarse 22 segundos a 1.03 en la toma de decisión, ¿cierto? Está el tema de calidad, donde está todo el tema del producto, los procesos, el costo-beneficio, la experiencia y la postventa, donde Colombia tradicionalmente ha sido un país negligente en el tema de servicio al cliente y postventa de cualquier producto, bien o servicio. Los temas de sostenibilidad, ¿sí? A qué tipo de iniciativas voluntarias está escrito, cómo es su relación con partes interesadas, la preocupación por aspectos sociales y ambientales y los aspectos nutricionales y las características especiales en el sector de los alimentos. ¿Sí? El gluten free, los azúcares añadidos. Miren todo lo que últimamente le ha tocado al sector alimenticio declarar en sus materiales de empaque o en su mismo producto. ¿Sí? Y por último, el tema de la necesidad, la funcionalidad, el costo-beneficio, la expectativa, la publicidad y la comunicación. Estamos buscando que la publicidad y la comunicación sean mucho más transparentes y reales de lo que era anteriormente, de que se bajen estereotipos, ¿sí? Que digamos que se han tenido en cuenta donde, en mucho tiempo, que se han tenido en cuenta en todos esos procesos de publicidad y de comunicación. Garantizar una publicidad y una comunicación equilibrada desde el punto de vista de la inclusión, la diversidad, la equidad y la igualdad de género. Sí, ya no vemos la chica por allá en bikini todavía, pues en algunas ocasiones, pues ya no vemos la chica por allá en bikini promocionando los cigarrillos de piel roja, en los calendarios y demás, ¿sí? Porque finalmente eso era lo que vendía antes, hoy no, ¿sí? Entonces, esto ha variado y ha cambiado mucho y precisamente, vuelvo y reitero, se ha convertido en un elemento de factor diferenciador de competitividad en el mercado. ¿A mí de qué me diferencia de la otra organización? ¿O qué de diferente tiene mi producto que no tiene el otro? Y no se trata de apabullarlo ni de, no, simplemente de que yo tenga un soporte o una fundamentación de las declaraciones que hago con respecto a mi producto. Con respecto a eso, siempre hay que ser responsables y por eso nosotros hacemos unas recomendaciones generales de elegir un estándar, un referencial que se ajuste precisamente a esas expectativas y necesidades como organización, de lo que ustedes, en este caso en el sector avícola, quieran proyectarle a los clientes. ¿Sí? En muchas ocasiones, vuelvo y le repito, cuando uno compra pollo, cuando uno compra huevo, lo único que ve es el producto, ¿sí? Pero poco conoce de las marcas, poco conoce de las organizaciones. Digamos que durante mucho tiempo el sector lo que quiso hacer es pasar bajo perfil y eso se lo he escuchado a más de un productor que ha tenido la oportunidad de hablar conmigo o viceversa, ¿sí? Esto no se trata hoy en día del bajo perfil y no se trata precisamente de sobresalir con mentiras, sino de hacer declaraciones de forma transparente y que puedan ser comprobables por clientes o consumidores, ¿sí? Y para eso no basta solamente que lo diga la organización que está generando el producto, sino que hay que tener un tercero independiente que me esté mostrando, que me esté garantizando que eso es así. No llenarse de sellos o certificados porque sí, miren, eso fue un boom que todo lo que salía, todas las empresas querían tenerlo porque creían precisamente que eso era un factor diferenciador en el mercado y resulta que no. Eso les convirtió en una bola de nieve inmanejable, ¿sí? Tengan lo que vayan a tener, pero ténganlo bien, ¿sí? Eso es como las familias que se dedican a tener un montón de hijos y finalmente tienen que decidir a quién darle la oportunidad para que vaya a la universidad. ¿Usted cómo escoge una cosa de esas? ¿Sí? Entonces, no, aquí no, digamos que responsablemente la recomendación es no llenarse de todo este tipo de cosas, ¿cierto? Diferenciar, como les dije desde el principio, entre sistemas de gestión certificados y productos de calidad o con distintivos asociados, ¿sí? Los productos hoy en día no son sostenibles. Lo sostenible es la organización. La organización es la que genera prácticas alrededor de lo ambiental, lo social y lo económico. El producto es una causalidad de esas buenas prácticas, pero el producto no es sostenible. ¿Sí? Este producto es sostenible con el medio ambiente. O por ejemplo, lo que escuchamos durante mucho tiempo, este producto es amigable con el medio ambiente. ¿Qué es amigable con el medio ambiente? ¿Sí? Y nos casamos con eso. ¿Sí? Y le pregunta a uno, bueno, ¿y qué es amigable? Ah, pues que no le hace daño al medio ambiente. ¿Y usted cómo sabe que no le hace daño? ¿Sí? Si no depende ni siquiera de usted.
Otra de las recomendaciones siempre será entender al cliente del consumidor y para eso pues ustedes también tienen sus mecanismos y sus medios de entenderlo, los estudios de mercado, las tendencias y demás, ¿sí? Y por último, buscar coherencia entre lo que se quiere proyectar y el producto, bien o servicio. La marca, ¿sí? El reconocimiento de marca. Lo que les hablaba ahorita de que qué vende Harley Davidson, qué vende Coca-Cola, yo cómo lo reconozco, cuál es su factor diferenciador, ¿sí? Entonces, hay que entender que eso tiene que tener una coherencia. Ahora, para todo esto, y ya vamos a entrar en materia de lo que es el sello como tal, porque ya creo que me queda poco tiempo para que podamos de pronto abrir el espacio si tienen preguntas. Hay un modelo de evaluación, ¿sí? Donde precisamente yo les digo a ustedes, venga, primero muéstreme usted cómo cree que está, y luego yo voy y miro si es así o no es así, ¿sí? Y esto nos enseña precisamente a ser un poquito más aterrizados en las concepciones que tenemos de nosotros mismos, ¿sí? Las autoevaluaciones funcionan como esas entrevistas que le hacen a uno cuando uno se sienta frente al entrevistador buscando un cargo y el entrevistador le dice, hábleme de usted, cuáles son sus pros, sus contras, sus aptitudes y sus oportunidades. Y todas las personas que yo conozco a hoy dicen, es muy difícil hablar de mí mismo, ¿sí? Y cuando le dicen, ¿qué es lo que usted, lo mejor que usted tiene? Uno se descara en cosas buenas. Pues cuando le digan, ¿y cuáles son los puntos en los que tiene que mejorar? Y uno lo tiene que pensar 2 veces o 3, ¿sí? Entonces, algo no estamos haciendo bien y es no conocernos o no autorreconocernos desde muchas perspectivas, desde la organizacional, desde la personal, desde la de mercado, ¿sí? Entonces, por eso queremos incluir esto acá, para crear una conciencia de que realmente cuando yo hago este tipo de procesos, yo tengo que ser completamente transparente. Lo que tengo, lo tengo, y lo que no tengo, no me voy a poner a inventármelo con un montón. Anteriormente lo que decían era, no, vamos a echarle carreta al auditor, que uno cuando le echa carreta al auditor lo enreda, ¿sí? ¿Qué hacía uno en la universidad o en el colegio? En el trabajo de sustentación o en el trabajo de la interpretación del libro que lo ponían a leer, como uno no leía el libro, entonces venga a echar carreta y alrededor de la carreta, pues finalmente pues terminaban o con un resultado positivo o no. De eso no se trata, ¿sí? Aquí se trata de ser, vuelvo y reitero, como lo he dicho en diapositivas atrás, de ser transparente. Nos cuesta ser transparente, nos cuesta mostrarnos y abrirnos de la forma que es porque nos van a encontrar cosas que no queremos que nos digan, ¿sí? Hace unos años atrás tuve yo una experiencia que me abrió muchísimo los ojos y me ayudó muchísimo a lo que soy hoy, precisamente eh, porque a mí me gusta hoy en día ayudar mucho a las personas, ayudar a mis compañeros de trabajo, buscar soluciones, no solamente llegar con problemas ni nada de esto, pero fue porque en algún momento de mi carrera profesional un revés laboral por un jefe que no me quería, ¿sí? Eh, y cuando yo llegué a mi casa, me recibe mi esposa y mi esposa me dice, sí, es que es algo que nunca te he querido decir, pero tú eres una persona que cuando estás hablando de tu tema profesional es supremamente arrogante. Eso me dolió profundamente y todavía aún se lo digo, pero se lo agradezco, porque me hizo ver algo que yo no estaba viendo. Intuía, pero simplemente me metí el pajazo mental de que eso lo tenía que hacer para poder subsistir en el medio. Sí, a mí digamos que mis primeras experiencias profesionales fueron alrededor de lo que era el sector de la construcción y la infraestructura. Es un sector bastante complejo. Todos los sectores son complejos, pero algunos manejan unas particularidades bien interesantes. Entonces, desde ahí, yo empecé a pensar, ¿qué tengo que hacer para trabajar en mí y abrirme? Y miren que no es fácil hablar de uno de este tipo de cosas. A mí ya me importa, con todo el perdón del auditorio, me importa un carajo hablar de ese tipo de cosas porque yo no soy así, ¿sí? Y la persona que quiera comprobarlo puede tratarme y de alguna u otra manera se dará cuenta, por referencias de terceros inclusive, ¿sí? Entonces no se me hace difícil hablar de esas oportunidades. Tengo muchas oportunidades, no soy una persona perfecta, pero entendí que cuando yo soy autocrítico, tengo mucho más poder de mejora y de diferenciación en el mercado que otra persona que de pronto no lo tenga. Lo he vivido personalmente y por eso hablo de manera tan abierta de estos temas y les digo, estos asuntos relacionados con las declaraciones o autodeclaraciones van a cambiar
y van a cambiar pronto. Y ya lo estamos haciendo, ¿sí? Y precisamente nuestro sello avícola de sostenibilidad es eso. Y las 3 categorías que usted ven ahí, no es para ponerlos a ustedes a competir por participación en el mercado para que el cliente entienda que hay una empresa que es mejor que otra. No, ese no es el mensaje. El mensaje aquí es que hay empresas comprometidas con el tema de sostenibilidad, que hay unas que están empezando a trabajarlo y a incorporarlo, y hay otras que de alguna u otra manera tienen unas prácticas que, entre comillas, pueden ser ideales. Y digo entre comillas, entendiendo la particularidad del medio, ¿cierto? Particularidades que pues hoy pueden estar unos ubicados aquí en Antioquia, otros por allá en Córdoba, otros en Montería, etcétera, ¿sí? Y tienen condiciones diferentes, y no solamente las mismas prácticas que yo tenga aquí en Antioquia pueden ser las mismas de Montería, no, pueden ser diferentes, pero podemos estar en el mismo nivel, ¿sí? Y eso se trata también este sello, ¿sí? De abrir un poquitico más el espectro, pero dejarle la creatividad a los productores, para que de alguna u otra manera, esto no es una norma, esto no es una guía, no es un sistema de gestión, ¿sí? Para que no lo confundan, ¿sí? Eso es una serie de variables que una empresa puede tomar la decisión de hacerlas o no, ¿sí? Y de eso, pues obviamente va a quedar un registro y una declaración que ustedes van a poder ver que dice aquí organización con sello avícola de sostenibilidad en categoría bronce, plata y diamante, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que hay unas más avanzadas en prácticas que otras, pero que hay unas que van en el camino. No que el producto es sostenible o que el producto es mejor, sino que la organización tiene conciencia frente al que no lo tiene. Ahí sí les digo, ese es el factor de diferenciación en el mercado, ¿sí? Y desde Icontec nos hemos encargado precisamente que estos sellos se conviertan en eso, en un distintivo diferenciador que genere declaraciones transparentes al mercado donde está participando, ¿sí? El enfoque técnico del sello avícola de sostenibilidad, y ya nos vamos a meter en esto, parte de dos vertientes. La primera, la autoevaluación, como les dije, lo que busca es precisamente formalizar lo que sea informal. Y si es informal, pues de alguna u otra manera hacerlo a un lado, ¿sí? No se trata pues obviamente de dejar a nadie sin trabajo, ni mucho menos, sino simplemente pues que el mercado se encargue de estar alineado con las políticas nacionales y adicionalmente con las políticas mundiales y las iniciativas. Entonces, por eso queremos que desde el primer momento ustedes sepan que el cumplimiento legal es importante. Hemos desarrollado un primer cuestionario con unos mínimos de cumplimiento legal, que lo que esperamos es que cada una de las unidades productivas que ustedes tengan en cada una de sus organizaciones, pues obviamente cumplan con el 100%. Sí, hay unas, digamos que hay unas salvedades allí frente a temas que de pronto puedan estar en trámite, donde podemos llegar a algún aspecto negociado o concertado, ¿sí? Pero finalmente el reglamento me va a decir, si esto hay un trámite, por ejemplo, de concesión de aguas y en el momento en que presentó la autoevaluación estaba en trámite y después de que fue otorgado el sello, el trámite fue negativo, el sello se suspende, ¿sí? Porque esto es un tema de coherencia, ser y parecer. Cada una, si yo tengo, soy una organización que tengo 10 unidades productivas, una planta de beneficio, eh, las 10 unidades productivas de la planta de beneficios deben hacer autoevaluación independiente, o sea, todas deben cumplir, ¿sí? Esto para decirles, esto es un tema serio, bien concebido, tanto técnica como procedimentalmente. ¿Listo? Y segundo, el enfoque técnico, ¿sí? Que es donde evaluamos temas de la dimensión social, de la dimensión ambiental y de la dimensión económica y de la producción sostenible, ¿sí? Allá en la dimensión social miramos los temas de derechos humanos, de comunidad, de seguridad y salud en el trabajo, de equidad, igualdad de oportunidad, bienestar laboral y desarrollo del talento humano. En la dimensión ambiental miramos el compromiso, la institucionalidad, el desempeño y todo lo que tiene que ver con cambio climático. En la parte económica miramos todo lo que tiene que ver con gobierno corporativo, su alineación a la sostenibilidad, la ética, la anticorrupción, el antisoborno desde el punto de vista de la transparencia, la responsabilidad con el cliente y el abastecimiento. Y finalmente, la producción sostenible tiene temas de bienestar animal, de responsabilidad sobre el producto, de innovación y de responsabilidad sobre la aplicación de medicamentos. Vuelvo y reitero, esto no lo hicimos solos.
¿sí? Nosotros tuvimos aquí acompañamiento desde el punto de vista técnico del sector con FENAVI. FENAVI no tiene ningún interés ni participa en ningún interés en la evaluación de la conformidad de nuestro sello. El sello es de Icontec. FENAVI simplemente lo que hizo fue acompañarnos precisamente para que todo esto fuera aplicado de manera adecuada al sector, ¿sí? Obviamente gran parte del conocimiento que tenemos hoy en día de todos estos temas está, digamos que estuvieron en cabeza de Carlos Duque, Estefanía Escobar y su equipo de trabajo, ¿sí? La formación de los auditores contó precisamente con ellos para que todos tuviéramos un conocimiento básico del sector para poder ser coherentes con lo que estamos pidiendo en el momento de realizar un ejercicio de verificación y validación, ¿sí? O sea, créanme que esto ha sido un trabajo, como lo dijo Carlos al inicio, de 3 años, de darle a muchas cosas, de reunirnos con mucha gente, de tener discusiones, disensos, diferencias y de llegar a acuerdos que hoy en día se transformaron en este distintivo, que lo que busca es visibilizar hacia el mercado lo que las organizaciones del sector avícola hoy hacen en temas de sostenibilidad, ¿sí? Que todo el mundo cree que es poner 500 gallinas en un galpón y que generen huevo y que eso y que eso es crueldad animal porque las gallinas están encerradas unas con otras y se picotean y demás, pero nadie entiende el tema de los medicamentos, el tema de las condiciones en las cuales se mantienen los animalitos, digamos, el esfuerzo que hacen por garantizar todos los temas de bienestar animal, lo que hacen precisamente para ahorrar agua, energía, recursos, para capacitar su personal, para mantener un tema de estabilidad laboral, para generar trabajo en el sector, ¿sí? Y no solamente en el sector, sino en el entorno donde están ubicados. Entonces, tienen muchas cosas positivas detrás de un producto que de alguna u otra forma, no es que haya sido satanizado, pero simplemente lo han dejado como algo menor o lo tienen percibido como algo menor. Y no es así. Entonces, esto precisamente fue creado con esa perspectiva de darle visibilidad a todo. Para eso tampoco quisimos hacerlo una cosa muy chipchombiana, pues muy aquí, muy local. No, para eso le dimos una connotación internacional, o sea, nos estamos alineando a temas de pacto global, a metodologías para la elaboración de memorias de sostenibilidad bajo los estándares GRI. Le metimos la ISO 26000 o variables de la ISO 26000, que es la guía de sostenibilidad, digamos que por naturaleza desde que se creó, lo alineamos a los temas de cadena de valor que el Dow Jones propone y lo equiparamos o más bien lo homologamos con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y los productos y las variables que estamos evaluando allí, de alguna u otra manera, están alineados con esto, ¿sí? Y se presentan aportes desde allí. Como les decía, lo que buscamos con el sello es romper el paradigma de lo que hoy es el modelo empresarial tradicional, ¿sí? Donde la sostenibilidad es un tema de tendencia, de moda, de no sé qué, no hay una comunicación bidireccional con las partes interesadas ni con la cadena de valor, ¿sí? Son procesos de relacionamiento completamente pobres. Realizan acciones de manera reactiva solamente cuando son requeridas, ¿sí? No, ¿qué tal cosa? Ah, sí, entonces lo hago cuando me lo pidan y si no me lo piden no lo hago, ¿sí? Normalmente son empresas que tienen un alto nivel o índice de rotación, no tienen una preocupación legítima por el medio ambiente ni por la sociedad, no tienen un buen nivel de competitividad en el mercado, simplemente pues eso es lo que han hecho siempre y lo hacen, lo siguen haciendo. Como les decía, no hay una dirección estratégica, adicionalmente pues una ausencia de gobierno corporativo total. Y finalmente la estrategia que es cortoplacista, lo que busca o lo que va a lograr a futuro es un detrimento precisamente de esa reputación. El sello, como les dije, no está asociado a un tema de calidad o de mejoramiento del producto, está asociado a un nivel de madurez de la organización. Y la categoría de bronce lo que busca es que entendamos que detrás de eso y de esas variables hay una protección de valor. La categoría plata, que hay una creación de valor, y finalmente la categoría diamante, que ya estoy incorporando hasta mi cadena de valor y que yo ya tengo un pensamiento sistemático en temas de sostenibilidad que está contenido en mi ADN organizacional, ¿sí? Entonces, por ello, nosotros
Tenemos un proceso de otorgamiento muy sencillo, ya se los hablé ahorita, un tema de autoevaluación, validación y verificación y finalmente una decisión de otorgamiento. Ya contamos con 2 empresas que le metieron el pecho el año pasado y se certificaron luego de que nosotros lanzamos o hicimos el lanzamiento del sello, y en el marco del Congreso pues fueron exaltadas y presentadas allí las 2 organizaciones que ya tienen el sello con nosotros. Es un ciclo de validación de 3 años. Miren que no es un ciclo como el que normalmente conocemos, porque entendemos también que la sostenibilidad requiere inversión, requiere trabajo, y requiere también dinámica de interpretación de ciertas cosas. Por lo tanto, hicimos un ciclo de certificación de 3 años largo, con un seguimiento en el año intermedio, o sea, a los 18 meses nos van a volver a ver para garantizar que están trabajando en pro del mejoramiento del esquema, ¿sí? Que tienen planes de acción asociados a las variables o a los hallazgos que se encontraron en el proceso de auditoría y que finalmente pues esto les ha generado algún tipo de valor y que buscan o la siguiente categoría o mantenerse. Y por último, los niveles de cumplimiento, de acuerdo, pues eso lo conocen ustedes, esto nunca lo conoce pues el cliente, ni mucho menos, el cliente conocerá pues los sellos, pero para poder alcanzar el sello bronce pues deben tener resultados en las dimensiones del 65% como mínimo, para plata del 75% y para diamante del 85%. Vuelvo y reitero, esto es un sello que si yo lo tengo y el competidor no lo tiene, pues en el mercado, de acuerdo pues como a todos los temas comunicacionales que nosotros hemos manejado desde mercadeo, se entiende que estas son prácticas de la organización en temas de sostenibilidad ambiental, social, económico y de bienestar o de producción sostenible. Y eso es lo que se le comunica al cliente. Y el cliente va a tener la oportunidad de diferenciar un huevo, un pollo con sello de sostenibilidad avícola de uno que no lo tiene y tomar una decisión fundamentada, pues obviamente en sus creencias, en sus expectativas y necesidades. Con esto entonces terminamos. Agradecerles muchísimo el espacio, la atención. Si tienen preguntas, inquietudes, observaciones, adelante. Y pues nada, Carlos, muchísimas gracias de verdad nuevamente por hacerme partícipe pues, del espacio de la hora de la sostenibilidad. Muchas gracias nuevamente a todos y pues aquí estoy abierto a preguntas. Bueno, buenos días, Camilo. Pues de nuevo, muchas gracias por tu presentación, por brindarnos este espacio y aclararnos todas las dudas relacionadas. Sí tenemos algunas preguntas a través del chat que están relacionadas con el proceso, el alcance y quién puede aplicar al sello avícola de la sostenibilidad. Sé que algunas de las preguntas ya no las resolviste a través de la presentación, pero Hola, hola. Hola. Hola, ¿me escuchas, Camilo? Sí, ahí sí te estoy escuchando. Gracias. Cómo las empresas pueden aplicar, ¿cierto? Y postularse a la obtención del sello avícola de la sostenibilidad y cuánto tiempo, que creo que tú no lo mencionaste en la presentación, pero si nos lo pudieras aclarar, cuánto tiempo se demora este proceso de postulación y de certificación. Bueno, básicamente lo hacemos todo desde el punto de vista comercial. Ahí les voy a volver a colocar mi diapositiva, la última, la final, ¿cierto? Aquí les voy a colocar también, perdón. Pueden contactarme allí, hacerme la solicitud. Nosotros lo que estamos haciendo es enviando un formulario de información previa con una información que diligencia el productor, que es básica para nosotros generar una propuesta comercial. En esa propuesta comercial, obviamente, depende mucho de los niveles de complejidad. Nosotros hemos dividido el sector en 3 niveles de complejidad, nivel de complejidad bajo, medio y alto, dependiendo del tamaño, de las sedes, del número de empleados, del número de hectáreas productivas, en fin. Y eso nos da a nosotros un valor de días que puede, el mínimo de días son 3 días, el máximo son 7, y dependiendo de eso, pues obviamente cotizamos el servicio. Ahora bien, luego de que una organización o un productor haya aceptado el servicio, luego del proceso de, mejor dicho, para la autoevaluación tenemos 10 días, se les abre una plataforma, todo es por plataforma web, se les abre la plataforma web, allí van a quedar
el proceso de autoevaluación. Si son 10 unidades productivas, son 10 autoevaluaciones, si son 20, son 20, y son 200, son 200, ¿sí? Pero inicialmente se dan 10 días, luego miraremos en caso de que en 10 días no sea posible diligenciar. Yo les digo que sí, no hemos tenido problemas y hemos tenido organizaciones que tienen muchísimas unidades productivas. Y hasta ahora no hemos tenido problemas con el tiempo. Entonces, después de esos 10 días ya se programa la auditoría de validación y verificación, que son 3 o 7 días máximo. Luego de esos 3 o 7 días hay una etapa de 3 días más para revisión de la herramienta, ¿cierto? De que todo esté diligenciado, de que las preguntas sean adecuadas. Y finalmente, pues se da una decisión de otorgamiento en un tiempo promedio de 28 a 35 días máximo. O sea, en cuestión de un mes, las personas, las empresas y las organizaciones que se estén postulando al sello, pues obviamente van a tener su sello para poderlo utilizar en su material de empaque, en su publicidad, comunicaciones y demás. Listo, Camilo, muchas gracias. Relacionado con lo que acabas de decir de los niveles de complejidad, nos preguntan si los costos asociados a las auditorías pues dependen del tamaño de la empresa. Sí, como te dije, hay varias variables. Nosotros tenemos una matriz de cotización precisamente que incluye número de empleados, número de unidades productivas, hectáreas productivas, sedes de la organización, el tipo de producto, obviamente, si es huevo, si es pollo, genética, si son 2, si son 3. Entonces, todo esto influye en la determinación del nivel de complejidad. Listo, perfecto. También nos preguntan a través del chat si pues, en la idea de que la empresa se pueda preparar, ¿existe alguna lista de chequeo o base que ellos puedan acceder? Sí, nosotros tenemos por intermedio inclusive de FENAVI, de Estefanía, de Carlos o de mi persona, nosotros tenemos, inclusive está en la página de Icontec, es un protocolo que es el protocolo del sello avícola de sostenibilidad, donde encontrarán todos los cuestionarios relacionados con este tema. Listo, perfecto. Listo, Camilo. Respecto al alcance, nos preguntan, hay básicamente dos preguntas que nos gustaría que nos aclararas, y es primero, o que nos recordaras más bien, si el sello se obtiene pues por empresa, el sello avícola por empresa o por producto, y si al sello se puede inscribir tan solo una unidad productiva o se debe inscribir la empresa incluyendo todas sus unidades productivas. En primera instancia es solamente un sello organizacional, como les dije, los productos no son sostenibles. Es la organización quien hace o quien lleva los medios para que el producto de alguna manera tenga esa característica, ¿cierto? Entonces nosotros otorgamos un sello organizacional. Ahora bien, el alcance debería ser para todas las unidades productivas, pero entendemos que en muchas ocasiones hay unas que de pronto no están tan preparadas como otras, por lo tanto el alcance sí lo dejamos para que lo definan ustedes, y para eso está el formulario de información previa, donde allí nos van a colocar cuáles van a ser las unidades productivas que de alguna u otra manera entran en ese alcance. Ahí hay que hacer una claridad. Si en algún momento la trazabilidad del producto no se puede dar hasta, mejor dicho, si yo tengo material de empaque que me encuentro en una góndola y yo le hago trazabilidad del producto, porque digamos que esas validaciones también se hacen desde Icontec, y encuentro que la trazabilidad de ese producto viene de una unidad productiva que no está dentro del alcance, el sello inmediatamente se suspende o se inactiva, ¿sí? Y obviamente pues esto acarrea una serie de consecuencias que están dentro del protocolo de uso de marca que se entrega cuando la organización obtiene el sello. Listo, perfecto, Camilo. A través del chat, Diana Marcela Pineda nos pregunta, nos comenta, buenos días, le gustaría saber si este sello es aplicable en las plantas de beneficio. Sí. Ok, totalmente, listo. Por acá también nos pregunta Bárbara, si una empresa tiene los soportes de manual SARLAT y reglamento interno, ¿es necesario establecer una sola política anticorrupción? No, no necesariamente, porque ya tenemos entendido que hay un sistema de gestión relacionado con esos temas, y lo que hacemos es no solamente centrarnos en los temas de política, sino mirar cuáles son las prácticas alrededor de ella. Listo, perfecto. Luz Marina nos pregunta, buen día, quiero saber si la certificación y otorgar el sello avícola influye en que la empresa ya tenga una memoria de sostenibilidad comunicada a sus grupos de interés.
Influye sí, pero es un tema, como les dije, gradual, ¿cierto? Si hoy no lo hacemos, lo que buscamos a futuro es que sea una variable que se cumpla y que de alguna u otra forma el sector también contribuya a todo el tema de memorias de sostenibilidad como herramienta de gestión y como mecanismo de comunicación con sus partes interesadas. Entonces sí, influye para la calificación, pero obviamente pues de acuerdo al nivel que lo tengas, entrará a ser dentro de la categoría bronce, plato, diamante. Listo, perfecto, Camilo, gracias. Tenemos unas últimas preguntas. Una pregunta, bueno, Camilo, agradecen por tu presentación y nos preguntan qué beneficios puede tener el sello avícola de sostenibilidad para las empresas que producen pollo de engorde, es decir, aquellas empresas que se encuentran integradas a otras, si al final el producto se comercializa con el nombre comercial de la empresa de la planta de beneficio. Como les digo, o sea, aquí el sello va directamente asociado al tema de la organización, ¿cierto? Si ustedes lo vieron, cada sello dice organización con sello de sostenibilidad TUN en tal categoría, ¿sí? El protocolo de marca nos indica cómo usarlo de manera adecuada, porque recuerden que esto también requiere de un uso adecuado por parte de la organización que obtiene el sello. Entonces, todo eso está contenido allí. Hay unos estándares de uso que son importantes tener en cuenta siempre, ¿sí? Y eso asociado obviamente a temas, digamos que fuimos más allá y permitimos el uso en material de empaque, más por el tema de la visualización en el mercado y en la toma de decisión de los consumidores, de los clientes o de los usuarios finales, ¿sí? Pero la marca como tal, pues va asociada a la organización, ¿sí? A la razón social con la que se solicitó el sello. Listo, perfecto, Camilo. Y por último, nos preguntan, tengo entendido que a nivel general, si existe algún estudio que indique incremento en ventas por el estampado de un sello en el producto, o si alguna experiencia que de pronto nos puedas Miren, ejemplificar. se los voy a contar con la experiencia. Todavía en sello avícola no se los puedo decir porque no hemos hecho un pulso, solamente tenemos 2 empresas certificadas, pero se los voy a hablar desde el punto de vista del sello de sostenibilidad y conté que viene funcionando desde el año 2014. En el año 2015 se certificó la empresa Tito Pavón, Pinturas Tito Pavón, con sello de sostenibilidad. Hicieron una campaña de comunicaciones bastante acertada, diría yo. Le ganaron en el 12% de participación en el mercado nacional a su competidor directo, que era Pintuco. Eso fue pues un análisis que se hizo, un pulso que se hizo en su momento. Pintuco en ese momento no tenía las condiciones para optar por el mismo sello de sostenibilidad y lo que hizo finalmente fue tratar de comunicar un tema relacionado con su certificación de carbono neutralidad, ¿sí? Entonces miren que todos estos temas finalmente impactan en el tema de competencia directa en el mercado. Sí, esos son datos que tenemos nosotros y que puedo compartir obviamente con ustedes. Hay otros que son confidenciales y que no es posible, pero para responderte, sí, sí tenemos la certeza de que se convierte precisamente en un factor diferenciador de competitividad en el mercado. Gracias, Camilo. Por último, nos preguntan, pues, la duración del sello. Tú ya lo habías mencionado en la 3 presentación. años. Exacto. Listo, 3 perfecto. años con una auditoría de seguimiento en la mitad del ciclo. Listo, Camilo. No sé si alguno de los asistentes tenga alguna otra pregunta. Pues te extendemos el agradecimiento. Le voy a dar un momento la palabra a Carlos Duque para unos comentarios finales y estamos muy pendientes. Gracias, Camilo. Gracias. Bueno, gracias Alejandra por la colaboración. Camilo, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Yo diría que a manera como de conclusión, retomando muchos de los temas que tú dijiste, insisto en que el sello es el camino a la excelencia. Es un tema muy importante involucrarse en esta iniciativa. Y eso lo hablábamos con Camilo desde el principio, ¿no es cierto? Yo quizás una de las preocupaciones, digamos que cuando empezamos a hablar de este tema con Gonzalo al interior del programa de la federación, a mí siempre me generó una preocupación de que el sello no se vuelva el objetivo per se, porque terminaríamos siempre como pasó mucho con los temas de calidad, incluso la misma ISO 14001, que las empresas tenían el certificado y ya, y no trabajaban
a lo largo de 2, 3 años, sino cuando les tocaba que recertificarse nuevamente, ¿no es cierto? Y uno veía muchas compañías con un sello de calidad y realmente no eran compañías de calidad, ¿no es cierto? El sello es muy importante en la medida en que nos vuelve más competitivos. Y si ustedes se dan cuenta, el primer requisito para poder acceder al sello es la legalidad, estar legales en todos los aspectos, en el medio ambiente, en calidad, inocuidad, en todas las exigencias legales que tenemos como productores. Entrar al sello, superar esa barrera, ya es una ganancia enorme. Cerramos brechas de la formalidad y eso es parte del objetivo de este sello, ¿no es cierto? Y obtener el sello definitivamente está mostrando que somos más eficientes y ahí está como digamos la ventaja competitiva, ¿no es cierto? En un sector como el nuestro, donde la diferencia entre uno y otro productor es el que haga las cosas mejor. Ahí está la competitividad. Y el sello reconoce eso, porque es un camino a la excelencia, ¿no es cierto? Como lo dijo Camilo claramente, hoy los consumidores, cuando hace unos años nos preocupaba simplemente la fecha de vencimiento, ¿no? Uno miraba la etiqueta y miraba la fecha de vencimiento. Después aparece que cero grasas trans, ¿sí? O azúcar, o sodio. Hoy cada vez más los productores, los consumidores quieren saber cómo se produce, cuáles son los ingredientes, la cadena de valor para esa pregunta del pollo, ¿no es cierto? Yo soy integrado a una gran empresa, esa empresa integradora se certifica, lo más seguro es que para poder certificarse requiera que sus proveedores sean sostenibles. Y en este caso, una granja avícola de pollo, pues es proveedor de una empresa que la está integrando, ¿no es cierto? Entonces las ventajas son para todos. Camilo, muchísimas gracias por participar con nosotros. Y bueno, tenemos todavía muchísimo trabajo por delante. Anímense, anímense, anímense Sí, todos. Aquí estamos esperando ávidos, ávidos para poder comunicar. Nosotros hemos hecho una labor de comunicación bastante importante. Miren que ahorita se suman actores como Grupo Nutresa, Grupo Éxito, Bancolombia, dentro de todos estos, digamos, aliados que podemos encontrar que ayudan precisamente a que este sello sea mucho más robusto, a que este sello de verdad sea un referente para el sector. Como lo dijo Carlos al principio, es el único en su especie, ¿sí? Y el que pega primero pega 2 veces y seguramente de aquí en adelante habrán muchas cosas que se desprendan de esto. Entonces es mejor estar en la pomada que, no, que estar fuera de ella, ¿no? Entonces, no, bienvenidos todos y aquí estamos para servirles en el momento en que ustedes lo deseen. Se contactan conmigo, yo los direcciono ante el ejecutivo de cuenta que corresponda en Icontec para que se les podamos allegar sus propuestas comerciales. bien. Muchas gracias a Bueno, todos, muchas gracias Carlos y les deseo un feliz día. bueno, feliz día para todos. Muchas gracias, feliz día.